Hermanos queridos, muy buenos días, que Dios los bendiga a todos ustedes, amigos también. Bienvenidos para participar de este mensaje de la palabra del Señor, en esta ocasión basado en la carta a los Romanos, el capítulo 3, los versículos 21 hasta el 31. Bueno, Romanos es una carta importantísima. Dicen muchos autores con los que yo me identifico que Romanos fue escrito para la preparación de obreros cristianos, sean misioneros, pastores, evangelistas, maestros, para predicar el evangelio con poder. Entonces es como un manual de capacitación. Esta carta a los romanos fue escrita por Pablo cuando en su tercer viaje misionero él permaneció en Corinto, esta ciudad de la provincia de Acaya, lo que hoy es Atenas. Y desde allí él escribió esta carta a la capital del imperio, a la capital del mundo, que para ese tiempo ya tenía algunas congregaciones. ¿Y de dónde habían surgido esas congregaciones? Bueno, esas congregaciones habían surgido por la predicación del Evangelio que la hicieron los hermanos que estuvieron presentes en Hechos capítulo 2, cuando descendió el Espíritu Santo de manera única y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y comenzaron a hablar en otros idiomas. Y allí dice que estaban también presentes romanos, que oyeron la predicación, se convirtieron, Cristo les cambió su vida y ellos cuando regresaron a Roma fueron para testificar, porque un creyente no puede callar lo que ha visto, lo que ha experimentado. Ninguna persona que es seguidora de Cristo, discípulo de Cristo, puede dejar de decir las cosas que ha visto, que ha oído, que ha experimentado. Y entonces estos creyentes llevaron el Evangelio y habían algunas congregaciones cuando Pablo llegó a Roma, porque él apeló a César en un viaje en el que se produjo un naufragio y por la gracia del Señor, él y todos los tripulantes, los pasajeros de aquella nave, de aquel gran barco, llegaron con bien. El Señor les salvó la vida. Estamos estudiando entonces Romanos y vamos a leer del capítulo 3, los versículos 21 hasta el 31. Esta carta que fue escrita entre el año 56 y 58 después de Cristo, cuando gobernaba el mundo o cuando gobernaba el Imperio Romano, Nerón César, a quien se lo conoce como uno de los peores gobernantes que tuvo Roma en todos sus años de dominio mundial. Leamos Romanos 3, 21 hasta el 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe
sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, de nosotros, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y de igual manera por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude a hablar de este tema, que es el tema medular, central en Romanos, la justicia de Dios. Ya vamos a mirar qué es la justicia de Dios, las implicaciones de la justicia de Dios. Y haremos un estudio de algunas palabras claves que se encuentran escritas en Romanos 3, entre el 21 y 31. Soberano Señor, acompáñanos en esta mañana, en este día, al meditar en tu bendita palabra que permanece para siempre. Gracias, Señor, por esta carta tan importante, fundamental para la vida cristiana. Es una carta de doctrina. Se habla de la ortodoxia de la fe hasta el capítulo 11 y del 12 hasta el 16 la ortopraxia de la ley, es decir, la doctrina puesta en práctica, la doctrina puesta por obra. No tiene mucho valor que conozcamos la doctrina, pero sí tiene valor, mucho valor, cuando la doctrina es puesta por obra, cuando la doctrina es obedecida. Háblanos, Señor, en esta mañana, en este día, a todos los que estamos participando de esta predicación. Que sea tu Santo Espíritu el que nos llene, tu Santo Espíritu el que nos guíe en todo momento, para la gloria de tu nombre y para la extensión de tu reino, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en esta carta de Pablo a los romanos, no hay duda que la palabra que más se nombra o el nombre que más se nombra es el nombre de Dios. El nombre de Dios. Creo son 153 veces que se nombra el nombre de Dios. Y en Romanos el tema central es la justicia de Dios. Y dice el versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Otra vez se repite en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No solamente por medio de la fe, sino la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Y qué es la justicia de Dios? Hay varios conceptos, pero me identifico con uno que lo quiero compartir. Dios trata al pecador como si no hubiera sido un pecador. ¿Qué es la justicia de Dios? Que Dios trata al pecador arrepentido, al que confiesa sus pecados, al pecador que le pide perdón a Dios, el pecador que es limpiado por la sangre de Jesucristo. Dios trata al pecador arrepentido como si no hubiera sido un pecador. Esta es la justicia de Dios. O también podríamos decir que Dios mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera o como si nunca hubiese pecado. Queridos hermanos y amigos, generalmente entre nosotros, cuando alguien comete algún pecado, alguna falta, y más si es un pecado escandaloso, un horrible pecado, como un adulterio, como un robo, entonces muy difícil es perdonar y muy difícil es olvidar, como que eso se queda allí en nuestra mente.
Pero la palabra del Señor indica que cuando Cristo nos perdonó, nos limpió y ya no se acuerda de lo malo que hicimos, porque los pecados son enviados a lo profundo del mar, a las fosas oceánicas, y Él nos mira como si no hubiéramos sido pecadores. Ninguno de nosotros ha cumplido la ley, porque nada hay que el hombre pueda hacer para salvarse. Nadie cumplió la ley. El único que cumplió la ley del Antiguo Testamento y al pie de la letra es el Señor Jesucristo. La justicia de Dios consiste en que Dios nos mira como si hubiésemos cumplido la ley. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, porque somos parte del equipo de Cristo. Como cuando un maestro manda una tarea y le pone la nota al grupo, aunque uno solo es el que trabaja. Y puede que tenga la más alta calificación, pero uno nomás trabajó. Uno fue el que trasnochó, uno fue el que madrugó, uno fue el que hizo la exposición. Pero el maestro, al oír esa presentación, le aplica una alta nota al grupo. Y entonces, quien tiene la alta nota es el Señor Jesucristo. Él lo hizo todo. Pero como nosotros nos hemos hecho parte de su grupo, de su iglesia, entonces también Dios nos mira como si tuviéramos o tuviésemos un alto puntaje. ¿Qué es la justicia de Dios? El tema de Romanos. Que Dios trata al pecador arrepentido como si no hubiera sido un pecador. Bueno, si un joven se casa con una señorita que ya no es virgen y ella le ha confesado este pecado a Dios y también se lo confiesa al muchacho, él la tiene que mirar como si se hubiera casado con una chica virgen, como si nunca hubiera pecado. Y de igual manera, una chica debe de conocer la vida del muchacho con quien se casa. Por esa razón, bien decimos entre nosotros, el que se quiere casar tiene que abrir bien los ojos, analizar bien, abra bien los ojos. Y una vez que estamos casados, hay que cerrar bien los ojos. Con ella tenemos que permanecer para toda la vida y cerrando los ojos a toda tentación que se pueda presentar. ¿Estás soltero y te quieres casar? Abre bien los ojos. ¿Estamos casados? Hay que cerrar bien los ojos, porque es la esposa que el Señor nos ha dado para toda la vida. Entonces, si en algún momento una esposa peca y el esposo la perdona, tiene que mirar como Cristo, quien mira como si no hubiera pecado. Y cuando un hombre comete un pecado, adultera, por ejemplo, la mujer lo mira como si el hombre no hubiera pecado, como si no hubiera sido infiel. Esto es lo que aprendemos de la justicia de Dios. Repetimos, justicia de Dios. Dios mira al pecador como si no hubiera sido un pecador. Dios mira al pecador como si nunca hubiera o hubiese pecado. En segundo lugar, la palabra justificación en el verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Justificados. ¿Qué es la justificación? La justificación es el acto por el cual Dios nos mira como justos a través de Jesucristo. Si Dios nos mirara a nosotros tal como somos, manchados estamos de pecado y de maldades. Pero la sangre de Cristo nos ha limpiado. Y Dios nos mira como santos, como santificados a través de Cristo. Dios nos mira como justos a través del Señor Jesucristo. Porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Hemos sido justificados por la obra redentora, por la obra de gracia
de amor del Señor Jesucristo al entregar su vida en la cruz y derramar toda su sangre por nosotros. Esta es la justificación. La tercera palabra, la redención. Esta palabra se encuentra también en el verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es redención? Siendo esclavo, o todos nosotros siendo esclavos del pecado, Cristo me compró, Cristo nos compró para que seamos libres. Siendo esclavo, atado por el pecado, por los vicios, Cristo me compró para romper las cadenas que me ataban, las cadenas que nos ataban. Dice el Señor Jesús, le dijo a los fariseos e hipócritas de su tiempo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las cosas que él dice, ustedes las hacen. Ustedes son esclavos del diablo, están atrapados, encadenados por el diablo. Hay tanta gente en prisión, su alma está aprisionada, están encadenados por la droga, el alcohol, el sexo ilícito, la pornografía, la avaricia, el amor al dinero, el soborno y toda una lista de pecados, la envidia, el orgullo. Esas cadenas de opresión, Cristo las rompe, y esto se llama redención. La salvación no se la puede comprar ni con oro ni con plata, ni con dólares ni con euros, ni libras de esterlina, porque tiene un precio tan alto, nadie la podría comprar. El precio tan alto es del Señor Jesucristo, que derramó su sangre para limpiar todos nuestros pecados. Cristo nos compró a precio de sangre para que seamos libres. Se cuenta la historia en los Estados Unidos, muchas personas que tenían un poco más de dinero, recursos, iban al mercado donde vendían personas de color negro, personas negras. ¿Para qué? Para que sean esclavos, sirvientes en sus casas. Y los trataban como esclavos. Pero también la historia dice que hay algunas personas que compraban esclavos para romper sus cadenas, quitar sus ataduras para que sean libres. Y ahí la historia del expresidente o el extinto presidente Abraham Lincoln. Él compró a una mujer esclava, y la mujer, cuando iba a su casa, cuando él la llevaba, entonces ella lo miraba con odio, con desprecio, y le decía al presidente palabras insolentes. Cuando llegó a la casa la mujer atada, le quitó las cadenas y le dijo: mujer, te compré para que seas libre. Dijo ella: ¿libre? ¿Soy libre? Sí, te compré para que seas libre. Y por cuanto tú me compraste, dijo ella, para que yo sea libre, te seguiré y te serviré toda la vida. Y dice la historia que esa mujer sirvió en ese hogar toda la vida. Es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Nos compró para que seamos libres. Y una vez que quedamos libres de las ataduras del pecado y del dominio de Satanás en nuestra vida, nosotros hemos tomado la decisión voluntaria de seguir a Cristo. Lo seguimos voluntariamente, lo seguimos por amor. Nadie nos presiona a seguir a Jesucristo. Lo seguimos y lo servimos, lo adoramos porque lo amamos. Él nos compró a un alto precio, a precio de sangre. Esta es la redención. La cuarta palabra se encuentra en el versículo 25. A quien Dios puso, esto es Cristo, puso como propiciación por medio de la fe
en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Propiciación. ¿Qué es la propiciación? Palabras que la Reina Valera anota con claridad. La muerte de Cristo satisfizo la justa demanda de Dios. Dicho de otra manera, su muerte, la muerte de Cristo, aplacó la ira santa de Dios. Hermanos y amigos, ustedes merecían la muerte por sus malas obras, por sus pecados, y yo de igual manera. Merecíamos morir, pero Dios el Padre, en lugar de derramar su ira santa contra nosotros por cuanto hemos pecado, así dice, por cuanto todos pecaron, dice el verso 23, y están destituidos de la gloria de Dios. Merecíamos la muerte, pero Cristo tomó nuestro lugar como nuestro sustituto y murió el justo por nosotros los injustos. Y la muerte de Cristo satisfizo la ira santa, el enojo santo de Dios. En su cuarta palabra, colgado de la cruz, Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué le había abandonado momentáneamente? Porque Dios, que es santo, no puede entrar en contacto con la fealdad del pecado. Y en ese momento Cristo estaba llevando sus pecados y los míos. Como dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ya hemos visto qué es la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Que Dios trata al pecador arrepentido como si no hubiera sido un pecador. La propiciación, su muerte, la muerte de Cristo aplacó la ira santa de Dios. Porque el que es santo castiga el pecado, pero ese castigo tenía que caer sobre nosotros, como claramente dice Isaías capítulo 53. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por las llagas de Cristo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Propiciación. La muerte de Cristo fue propicia. La muerte de Cristo satisfizo la justa demanda de un Dios santo y 3 veces santo. Alabado sea su nombre. Porque Él tomó nuestro lugar. Él se entregó como una ofrenda. Él se sacrificó en lugar de nosotros. Tomó nuestro lugar en la cruz como nuestro bendito sustituto. Y nosotros hemos creído en esto. Y por esto lo amamos. Y por esto lo adoramos. Lo seguimos y lo servimos. La propiciación. Otra palabra que se repite en este pasaje es la palabra gracia. Miren el verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracia. ¿Qué es gracia? Cristo nos ha dado una salvación que no merecemos. Cristo nos ha dado una salvación que no merecemos. Y en su misericordia no nos ha aplicado el castigo que sí merecemos. ¿Qué es gracia? Que Cristo nos ha dado una salvación que no merecemos. La salvación es por gracia. Significa que no hay nada que el hombre o la mujer pueda hacer. Solo la puede recibir cuando pone toda su fe y su confianza en Cristo. Cuando acepta, cuando reconoce que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre. Y cuando nos presentamos delante de Él como pecadores que necesitamos un Salvador.
Nadie necesita de un Salvador si no está en condición de ser salvado. Y la persona que se siente perdida en sus vicios, delitos y pecados, puede ir delante de Cristo y el Señor lo perdona y recibe la salvación por su gracia. Gracia es regalo de Dios, es don inmerecido. Ninguna persona puede hacer obras para alcanzar la salvación, porque las obras son el resultado de tener la salvación. Un creyente hace buenas obras por la salvación que tiene, no para alcanzar la salvación, sino porque tiene la salvación. Toda persona que es salva, obra. Toda persona que es salva es generosa. Procura tener un carácter como el de Cristo. Su admiración, su adoración es Cristo, y lo estudia y lo imita. Gracia significa que Cristo nos ha dado una salvación que no merecemos, y en su misericordia no nos ha aplicado el castigo que sí merecemos, porque dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, es la que merecíamos, pero Cristo nos salvó del pecado y de la muerte. Otra palabra que queremos mirar es la palabra fe. La salvación es por medio de la fe. Dice el verso 22, estamos en el capítulo 3, 22. La justicia de Dios por medio de la fe, no se queda allí, por medio de la fe en Jesucristo, en Jesucristo. Qué pena, pero en nuestros días hay creyentes que dicen: yo le tengo fe al pastor. Pastor, ore por mí porque yo le tengo fe a usted. Qué fe tan mal canalizada y tan mal orientada. La fe, dice, por medio de la fe en Jesucristo. La fe tiene que estar en Jesucristo, no en el pastor. Otros dicen: yo le tengo fe al médico. Pero aquí dice que la fe tiene que estar en Jesucristo, no en el médico. Yo le tengo fe a este medicamento. No, la fe no tiene que estar en el medicamento, sino en Jesucristo. Yo le tengo fe a este gobernante. No, no hay que tener fe al gobernante, sino a Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y qué es fe? Bueno, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Pero fe, la fe ve lo que Dios dice que ha hecho, por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, fe es ver lo que Dios dice que ha hecho. ¿Y qué ha hecho Dios? Envió a su Hijo Jesucristo. ¿Qué hizo Cristo? Murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre. Él resucitó al tercer día, ascendió al cielo, regresó en la persona del Espíritu Santo. Y fe es creer que todo eso así fue. Porque ¿qué es fe? La fe ve lo que dice Dios que ha hecho, lo que dice Cristo que ha hecho. Tenemos que creer. Creemos que Dios hizo el universo. Dios nos hizo a nosotros, eso es fe. Dios envió a Jesucristo a la tierra, eso es fe. Él vivió santamente, nunca pecó, eso es fe. Debemos tener fe que Él murió, tener fe que Él derramó su sangre, tener fe que Él resucitó al tercer día. Él se levantó con un cuerpo glorificado. Fe que Él envió el Consolador. Fe que Él vive dentro de nosotros. Repito, ¿qué es fe? La fe ve lo que Dios dice que ha hecho. ¿Y qué es confianza? ¿Qué es la confianza? La confianza ve lo que Dios hará. La fe es la certeza, la certidumbre, la seguridad de lo que Dios ha hecho en la persona del Señor Jesucristo. Y la confianza que tenemos ahora en Cristo es la seguridad de lo que Él hará. Por ejemplo, ¿qué hará Él? Nos vamos a morir.
pero Él nos va a levantar de entre los muertos, nos va a resucitar. Nosotros tenemos fe en su obra santificadora. Cuando más lo conocemos, más nos parecemos a Él. Es por medio de la fe. La salvación es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y otra palabra que tenemos nosotros aquí y que se repite es circuncisión. Circuncisión. En el verso 29, la palabra circuncisión. Miren, 29 en adelante. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe en Cristo a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Qué significa circuncisión? Cortar en círculo, una práctica entre los judíos. En el tiempo de Jesús, muchos de ellos pensaban que para ser salvo había que circuncidarse. Pero Pablo dice, no, de ninguna manera. Dios es Dios de los que se han circuncidado y de los que no se han circuncidado. Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia antes de su circuncisión. Y Pablo dice en el capítulo 2, el verso 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. La verdadera circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿En qué consiste la circuncisión del corazón? Que cuando nosotros venimos a Cristo, Él corta en redondo, en círculo. Él corta así, totalmente, de un solo tajo. Él corta el pecado, corta la mentira, esa es una circuncisión. Él corta la fornicación, el adulterio, las palabras corrompidas. Él corta el soborno, Él corta el orgullo, el engaño. Él corta la murmuración, corta la droga, corta el alcohol, corta el sexo ilícito, el robo, corta todo pecado. La verdadera circuncisión es la del corazón. Cuando una persona viene a Jesucristo, la sangre de Cristo limpia el corazón, corta todo pecado de nuestra vida y entonces nos hace sus discípulos. La verdadera circuncisión no es la circuncisión que practicaban los judíos, sino la del corazón. Y tenemos que permitir y rogarle a Él que Él siga quitando y cortando en nuestra vida lo que a Él no le agrada. En esto consiste la verdadera circuncisión. Y la octava palabra es la palabra gloria, y ahí la palabra glorificación. Quiero que volvamos a leer el verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando muramos, iremos para estar en su gloria. Pero cuando vayamos al cielo, no vamos a ir con este cuerpo mortal. Este cuerpo fue hecho de la tierra y Dios sopló en ella, en el cuerpo, en su nariz del primer Adán, aliento de vida. Y como este cuerpo está hecho de tierra, de los mismos elementos químicos de la tierra, volverá a la tierra. Porque ciertamente, dice el Señor, polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿qué es la justificación? ¿Qué es la glorificación? La glorificación es el estado final del creyente. Seremos semejantes a Cristo. Con este cuerpo de tierra, este cuerpo que se envejece, que se duele, que se enferma, que se encorva,
que se muere, con este cuerpo no iremos para estar con Cristo. Este cuerpo tiene que morir. Todos vamos a morir muy pronto. Pero el Señor nos resucitará y nos dará un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, un cuerpo como el que resucitó el Señor Jesucristo, con el cuerpo con el que Él ascendió al cielo y vendrá también por segunda vez. Nos dará un cuerpo así para estar con el Señor por toda la eternidad. Mucha esperanza para las personas que tienen su cuerpo enfermo. Hermanos, los que tienen buena salud se van a morir. Los que tienen alguna enfermedad se van a morir. Si es una enfermedad no grave, nos vamos a morir. Si tenemos una enfermedad mortal, catastrófica, incurable, nos vamos a morir. A veces las personas que tienen buena salud se mueren primero y los que tienen una enfermedad incurable viven un poco más. Dios sabe, pero con salud o sin salud nos vamos a morir. Pero vivamos con la esperanza que este cuerpo mortal volverá a la tierra, pero Él nos resucitará con un cuerpo apto para vivir en la gloria con Cristo por toda la eternidad. Tenemos que vivir nosotros con esta esperanza. Esta es la glorificación. Estado final del creyente. Será semejante a Cristo y se levantará con un cuerpo inmortal. 8 palabras aquí en este pequeño pasaje de Romanos 3, 21 al 31. La justicia de Dios. Dios trata al pecador como si no hubiera sido un pecador. La justificación. Dios nos mira como justos a través de Jesucristo. La redención. Siendo esclavos, Cristo nos compró para que seamos libres. La cuarta palabra, la propiciación. La muerte de Cristo satisfizo la justa demanda de Dios. Su muerte calmó la ira santa de Dios. Propiciación. Gracia. ¿Qué es gracia? Cristo nos ha dado una salvación que no merecemos. Y en su misericordia no nos ha aplicado el castigo que sí merecemos. Fe. Ve lo que Dios dice que ha hecho. Porque por fe sabemos que Dios se hizo carne en la persona del Señor Jesucristo. Por fe sabemos que vivió santamente. Es la fe la que nos da la certeza que Él derramó su sangre en la cruz. Es la fe la certeza que Él murió y resucitó al tercer día. Y que Él regresó en la persona del Espíritu Santo. Tenemos fe de esto. ¿Y qué es la confianza? Ver lo que Dios hará. Dios nos dará un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado, apto para vivir en el cielo con Él por toda la eternidad. La circuncisión es la del corazón. Cuando Cristo vino a nuestra vida, Él cortó el pecado de nuestro ser. Quitó de nosotros el orgullo, la mentira, la murmuración, el soborno, la infidelidad, todo vicio. Esta es la circuncisión verdadera. Y la glorificación, el Señor nos dará un cuerpo apto para vivir en el cielo con el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Yo les animo, hermanos queridos y amigos, para que estemos estudiando el libro de Romanos. Y estas palabras claves de Romanos 3, del 21 al 31. Vamos orando al Señor, porque en el capítulo 1 se habla de la importancia de todo tiene que ser para la gloria del Señor y la importancia de darle a Él gracias. Y nosotros tenemos que agradecerle al Señor en este día.
Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, los habitantes del mundo no le glorificaron como a Dios. Esto no hace el no creyente, no le glorifica a Dios, ni le dieron gracias. Pero nosotros los discípulos de Cristo hacemos estas dos cosas. Todo lo que hacemos, la gloria es para el Señor y le damos gracias. Y vivimos agradecidos en primer lugar por la salvación tan grande que Él nos ha dado. Oremos al Señor en esta mañana, en este día, y les ruego que donde estemos, inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Ustedes, amigos, también lo pueden hacer. Soberano Señor, te damos gracias en este día por la bendición de tener esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Ha sido como un manual para la preparación de obreros cristianos. Aquí hay mucha doctrina. Y gracias, Señor, por estas palabras que hemos estudiado. La justicia de Dios. Dios trata al pecador arrepentido como si no hubiera sido un pecador. Dios mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera o hubiese pecado. Y la justificación es que Dios nos mira como justos a través de Jesucristo. Hemos sido salvos por su gracia. La salvación es un regalo inmerecido, porque Él en su misericordia no nos aplicó el castigo que sí merecíamos, y ese castigo lo llevó el Señor Jesucristo. Y esta es la propiciación. La muerte de Cristo satisfizo la justa demanda de Dios. Gracias, Señor, por tu obra pasada. Tenemos fe que fue así. Tú moriste por mí, por nosotros en la cruz del Calvario, derramando tu sangre preciosa. Y hoy te conocemos y te adoramos y te seguimos. Gracias, Señor, porque tú cortaste, tú hiciste una circuncisión en nuestro corazón, quitando, cortando todo lo malo de nuestra vida. Y ahora somos nosotros semejantes a ti. Gracias, Señor. Te amamos, te adoramos. Ayúdanos a vivir santamente. Continúa formando en nosotros un carácter cristiano. Que cada día nos parezcamos más a ti. Que no cerremos nuestra boca. Hablemos de ti. Que sigamos fielmente tus pisadas porque somos discípulos de Cristo. Y muchas gracias por la esperanza que tenemos de la vida eterna que nos has dado. Porque resucitaremos con un cuerpo inmortal para estar contigo en gloria por toda la eternidad. Y oramos, Señor, por nuestros amigos, para que tú los perdones. En este momento tú los mires. Amigos queridos, donde están, pídanle perdón al Señor. Díganle, Dios Todopoderoso, díganle, me acerco a ti por Jesucristo, para pedirte perdón por todos mis pecados. Sé que moriste por mí en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre. Que tu sangre preciosa en este momento me limpie de todo pecado, de toda maldad, de todo vicio. Limpia, Señor, mi vida. Dígale, amigos, dígale al Señor, limpia mi vida, limpia mi corazón. Gracias, Señor, por tu justicia, porque sé que desde este momento me miras como si no hubiera sido un pecador, como si nunca hubiera pecado. Séllame con tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida abundante desde hoy, porque tú has roto mis cadenas. Esta es la redención, que siendo esclavo me compraste para que sea libre. Y por cuanto me has perdonado en este momento, soy libre. Y quiero vivir, Señor, esta vida santa para ti, mientras vive en esta tierra. Gracias por el Espíritu Santo que ya vive dentro de mí y por la vida eterna que ya me has dado. En el nombre de Jesús, mi único Salvador. Ayúdanos, Señor, a todos a vivir con fe y con esperanza. Y una vida que te agrade a ti. Ayúdanos a poner la mirada en Jesús, estudiando la vida de Jesús
e imitándote a ti, nuestro modelo a seguir. Gracias, Señor, por la salvación tan grande y por tu justicia que no es como nuestra justicia. Gracias porque nos miras, nos tratas como si nunca hubiéramos o hubiésemos pecado. De todo corazón, muchas gracias. En Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Amada Iglesia del Señor, a Dios sea la gloria por la justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Que Él nos mira como si nosotros no hubiéramos sido pecadores, como si nunca hubiéramos pecado. El tema de Romanos es la justicia de Dios. Y el nombre de Dios, que se repite a lo largo de la carta 153 veces. Del capítulo 1 hasta el 11, la ortodoxia de la fe, la doctrina. Del 12 al 16, la ortopraxia, es decir, la práctica de esta doctrina. Que estudiemos Romanos, que obedezcamos Romanos y que prediquemos y enseñemos sobre Romanos. Que el Señor los bendiga y los guarde. Un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.